Buenas tardes, esto es Mecánica de Suelos Aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes 27 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a seguir hablando de túneles, pero vamos a empezar cerrando el método de Goodman y Bray para su tarea. Entonces vayamos directamente a aquello y en la pantalla ya pueden ustedes ver el ejemplo 5.14 y ya hemos hablado al respecto y ayer al final de la clase me quedé trancado, la palabra es no nos quedamos por el tiempo y varios detalles. Bueno, finalmente aquí yo puedo ver algunas cosas para cerrar. Primera idea, aquí hay un cierto ángulo de fricción que es el real entre las discontinuidades, entonces digo entre estas discontinuidades y el ángulo es phi y en este caso es 31 grados. Primera idea muy clara. Entonces en esta tabla dice vamos a trabajar para ese ajuste y se anota phi 31 grados y estamos de acuerdo. Luego dice, hay un ángulo de alfa igual a 26 grados que no es tan evidente, pero cuando uno lee, entiende que este ángulo es 64 grados en este sentido, ¿no? Y dice, ese ángulo con respecto a lo horizontal es 64 grados, es dato del problema, y a 90 grados se debe trazar estas cosas. Por lo tanto, si esos 90 grados, la inclinación de cada uno de estos bloques es 26. Entonces, de ahí viene que alfa sea 26 grados y se refiera a esa inclinación. Entonces, correcto, alfa 26. Y luego dice calcular de las ecuaciones que tenemos. ¿Y cuáles son las ecuaciones que tenemos? Estas de acá. Calcular los valores de A1, A2 y B. Y ayer estábamos revisando eso. El valor de B está bien, 0,11. Tangente de alfa S, A2 es 0,78 y A1, 1,025. Y ayer ya nos habíamos puesto de acuerdo en que esos valores son correctos para esta geometría, ¿no? Esa es la clave. Y luego de hallar esos valores, pues hay que llenar más aspectos y hay que llenar para estos bloques con esa numeración. El bloque 1 hay que empezar en esta tabla con el bloque 11 arriba. ¿Por qué hay que empezar con el bloque 11 arriba? Porque hay que suponer que empezamos con la fuerza, la voy a dibujar así o así, como ustedes quieran. La fuerza que hay ahí es 0. Por eso puedo dibujarla en cualquier dirección. Entonces, en ese sentido, la fuerza es 0 y voy a empezar por ahí, pero voy a numerar mis bloques con el 1 ahí abajo. Eso hace que tenga yo que poner aquí el bloque 1 y hacia arriba el bloque n, que es 11. Y para estos bloques tengo que calcular yn. Y yn es A1 menos b para, obviamente, ciertos bloques. Dice aquí debajo de la coronación. Entonces, la coronación es el bloque 6. Entonces, del 1 al 5 debo usar esta ecuación. Y al usar esa ecuación, el primer yn descubrimos que no está bien. Les confirmo, ese valor no está bien. Ese valor ayer ya vimos y me habían dictado, sale 0,9133 para tener los mismos decimales. Y les confirmo el día de hoy que sale 0,9133. Y el 2
tiene que ver con lo mismo, A1 menos B por 2. Entonces el siguiente va a ser, está mal también, entonces va a ser 0,9 por 2, porque es lo mismo, pero por 2. Y luego por 3, y luego por 4 y por 5, hasta el 5, se aplica la ecuación relacionada con esto y después se cambia la ecuación. Entonces, toda esta columna varía, pero lo interesante es que se puede calcular de aquí a aquí. Entonces ya he aprendido cómo calcular el YN. Y ahí paro un momento. ¿Les ha quedado cómo calcular el YN? Y en sus tablas y gráficas pueden haber hecho un Excel o a mano, han podido calcular el valor de YN o tienen alguna pregunta. Disculpe, ingeniero, una duda. Para hallar el YN de la coronación, ¿qué ecuación debemos utilizar? ¿Por encima o por debajo? Hay uno de la coronación en especial, ¿o no? Entonces uno dice, tendría que coincidir, ¿no? ¿Han probado? Yo no he probado, solo he llegado hasta ahí y no he llegado ahí. Entonces este tuviese que ser 6 por S y el otro no da lo mismo. No da lo mismo, porque el último depende del primero, de la primera ecuación. Entonces el de la coronación, ya, denme un segundito más, denme un minutito que nadie se escape. A ver, un segundito, eso sé dónde está, solo que no estoy encontrando. Bien, ustedes que han probado el ejercicio 5.15, en el ejercicio 5.15, ¿les ha salido igual al ejercicio? En el ejercicio 5.15, en la coronación se usa la primera fórmula, coincide. Perfecto. Hecho. Entonces aquí le agregamos de dato que usamos la primera fórmula, la que dice bajo la coronación. ¿De acuerdo? Entonces eso responde a nuestra pregunta y así pasamos hasta la parte superior. ¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí le agregamos más coronación. Adelante, hasta aquí, ¿no? Después vamos a la otra. Sí, pero si yo quisiera usar la otra ecuación, también puedo hacerlo, ¿no? O varía mucho. No, yo va a dar otra cosa. Bien. Bien. Siguiente punto. La siguiente dice, ahora hallemos el peso. Y el todo peso no es nada más que gamma por el volumen y eso representa hallar gamma por el área por 1. Entonces realmente hay que hallar el área de cada uno de estos y digo el área es delta X y sé que la altura es Y. Este ejercicio eso va a ser 25 multiplicado por delta X multiplicado por el Y.
Y por supuesto, ese valor está asociado con el anterior, entonces me olvido de aquello, de esto, ¿no? Y me sale un otro valor. Perfecto, algún valor cualquiera. Creo que aquí lo tengo, es 36,53. ¿Alguna pregunta con relación al peso? Bien, no hay problema. Y luego dice, tenemos el delta X, aquí escrito como AX, el delta X, que es 1,6, está bien. Y luego en especial una comprobación de vuelco el Y sobre el delta X y veo esos valores, que por supuesto van a salir diferentes porque el delta X está correcto, el Y hemos modificado, entonces hay una ligera variación. Pero para el primer vuelco, y alguien decía ayer al final, eso sí involucra que no hay vuelco de ese ni del segundo y quizá del tercero, no importa. Uno puede hallar lo necesario pensando en esos valores. Ahí me he olvidado la cotangente de alfa y la comprobación, vaya, entre este, y de esa manera, si es mayor el y n delta x con la cotangente de alfa, entonces ahí es la idea de vuelca o no volcar, comparando. Entonces llegan aquí, y ahí hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Puede volver a explicar la condición de vuelco o no vuelco del Y? Sí, aquí está. Se calcula eso y se calcula eso y se compara, por ejemplo, ese valor con ese valor. Si este es mayor, vuelca. Y si este es menor que ese, no vuelca. Y por supuesto va a cambiar un poco estos valores, pero el mismo criterio. Si este es menor, no vuelca, si es mayor, vuelca. Y eso es lo que viene escrito aquí. Bien. Ahora la clave. Una vez que yo tengo esos detalles, tengo la misma gráfica, ahora tengo que calcular un MN, un LN, y otra vez la idea de debajo la coronación, en la coronación y sobre la coronación. Y ayer habíamos ido con el bloque 1 hacia allá, pero no debo ir con el bloque 1. Primera idea, una vez que he llegado a este punto, debo concentrarme en el bloque 11. Y en el bloque 11 debo calcular MN y LN. Y digo, para el bloque 11, especialmente eso estaba acá, digo, el MN está asociado con la distancia de donde actúa la fuerza y el LN solo está situado con donde actúa la fuerza en el bloque menor. En el bloque menor va a actuar sabiendo esta distancia, eso es todo. Y ahí actúa uno y ahí actúa el otro, y de ahí viene que MN sea uno y el LN sea otro. Solo es esa distancia. Entonces no es una fórmula muy descabellada. Y en el primer bloque ese valor de PN es 0. Así se empieza. Entonces aquí, cuando vengo a este ejercicio, digo el MN está asociado con sobre la coronación, YN menos A2 y el LN igual al YN. Entonces el YN, por supuesto que va a variar
y va a dar un cierto valor y el n va a dar un otro valor y eso va a permitir calcular el Pn de vuelco y de deslizamiento y ese es 0. Como ambos valores son 0, anoto 0. Y de ahí bajo y la clave es que al bajar simplemente voy eligiendo el valor Pn mayor. Entonces aquí es 0. Aquí es negativo. Está bien que salga negativo, lo que quiere decir que es 0. Y luego otra vez negativo y es 0. Y ese es el que se transmite al siguiente y en el siguiente con el anterior. Y el anterior es esta columna, no me olvido, esta columna, es que se calcula ese o ese valor. Entonces, y ahí aparece uno positivo. Entonces, este quiere decir que es el mayor que entra ahí. Y así sucesivamente, entonces en ese sentido solo bajo con esos valores y no me preocupa mucho que ese esté asociado con un negativo porque realmente no vuelca. Esa es la explicación para pasar acá. ¿La han entendido bien? Y eso incluso viene con estas ecuaciones. ¿Han podido hacer lo mismo? ¿Han podido hallar algún valor que va a ser diferente a estos, pero con ese criterio? Ingeniero, tenía una duda en el procedimiento, según el material que nos pasó. En uno de los textos decía que cuando entraba en la zona de no vuelco, solamente se consideraba el PNT, perdón, el PNS, y ya no el otro valor. Sí, Y en el otro texto decía el mayor de ambos. En el fondo es lo mismo. O sea, la idea es, en el fondo es lo mismo. No me he puesto a pensar en gran detalle, pero quiere decir lo siguiente. Volvamos aquí. Y decimos, aquí hay una fuerza que va a causar deslizamiento aquí, empuja el otro bloque y hace que la fuerza que exista ahí pase al otro lado y esa empuja al otro bloque cuando no hay deslizamiento. Pero a veces el bloque se vuelca, entonces la fuerza que actúa no es de deslizamiento, es la de vuelco porque el bloque se está volcando. Consecuencia, si yo ya tengo la certeza que el bloque se desliza y no vuelca, entonces esa fuerza es la de deslizamiento y no tomo la de vuelco. Y si el bloque se vuelca, entonces tengo que tener cuidado porque la fuerza evidentemente es de vuelco, porque puede volcarse por la geometría, pero si por alguna razón ese phi es mayor, podría transmitirse el valor de deslizamiento más que de vuelco para transmisión, aunque pueda volcarse. Entonces, en el fondo, cuando da esas dos opciones, entiendo, a veces no se equivoca con algunos números, que quiere decir para este sector de no vuelco, le va a importar muy poco los valores de esto, es cuestión de deslizamiento, y para estos que puede volcar, podría darse que sea mayor el deslizamiento en algún caso. En este caso no es ninguno de esos, es todo vuelco, ¿no? Los que funcionan. Está bien. ¿Entiendes que por qué puede ser lo mismo? Sí. Eso. Y finalmente se llega a este último valor y si ese 0 está en equilibrio y si no es 0, se entiende que necesitamos esa fuerza
para que esto sí esté en equilibrio con phi 31, y de ahí viene probar un otro valor para que esa nos salga 0. Y cuando nos sale 0, ese es el ángulo que debo comparar con el anterior. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, al intentar encontrar un valor del ángulo para el equilibrio, no encuentro. Siempre me sale un valor. Y llego a un punto, a los 38, 36.5 por ahí creo, y donde se vuelve constante el valor de PN. No sube ni baja. ¿Será? La pena es que no tengo mi tabla para esto, para saber eso. Ya que espero para el siguiente semestre yo mismo tenga mi propia tabla. Ahí solo me queda preguntar al resto. ¿El resto está en la misma situación? ¿Algún hito que haya hecho? Nadie. Sí, Inge, no salía. Sí. Pero la razón, y lo mismo en el otro ejercicio, ¿no? En el otro ejercicio sí funciona. ¿O no? En el otro ejercicio hay bueno, solamente en los últimos bloques se menciona que está en condición de deslizamiento. Es decir, que falla en esos bloques. Igual, creo que cuando está en esa situación, creo que hay uno de equilibrio. Bueno, a lo que vi según la tabla, ¿no? Y una pregunta, y en este ejercicio, cuando vas con el phi al otro lado, en lugar de 31, 30, 29 y todo aquello, porque también es posible, ¿no? En concepto, hacia un lado o hacia el otro lado. Si puedes ir hacia un lado, hacia 32, 33, etcétera, es que es estable. Ingeniero, bueno, eso igual era mi duda, pero en los libros me decía que no puedo tomar menos de 31 porque esa es una condición necesaria para ese cálculo. No, ya. Entonces ahí está el problema. ¿En qué sentido? ¿Dónde está ese coeficiente? Aquí. Entonces, la comparación es, en definición, el factor de seguridad es el coeficiente mu, y el coeficiente mu sabemos que es la tangente del phi sobre la tangente de otro phi, y este se le llama disponible y el otro se le llama requerido. Entonces, si esta tangente es mayor, el disponible es mayor que el requerido, entonces el factor de seguridad va a ser mayor que 1, ¿verdad? Y si el disponible comparado con el requerido es menor que 1, entonces el factor de seguridad va a ser menor que 1. En ese sentido, yo entiendo que puedes probar hacia cualquier lado. Ingeniero, me equivoqué. La condición es que el phi no debe ser menor que el ángulo de la base de los bloques. Esa es una condición. Claro, pero es una condición para que sea estable en ese sentido. Consecuencia, si tú pruebas hacia el otro lado, quiere decir que va a ser inestable. Por lo tanto, al probar hacia el otro lado, deberías concluir, por decir algo, ¿no? Que vas a encontrar eso y el factor de seguridad va a ser, por decir algo, 0,68 y estás listo. 0,68 es menos que 1. Y si ahí, probando hacia el otro lado, no encuentras un valor así, puedes finalmente decir
este talud es inestable, factor de seguridad menor que 1. Porque esa condición es solo eso, de ser estable o no, y hallar el factor de seguridad de estabilidad es lo que hacemos. Y seguramente aquí, cambiando los resultados, ha cambiado y termina siendo inestable. Haciendo la comparación ahorita, igual no converge a 0. Ya, entonces la respuesta en ese caso es que simplemente siempre necesitas una fuerza, el factor de seguridad es menor que 1. Ese es el fondo. Está bien, gracias, ingeniero. Bien, ahora sí estamos listos. Entonces ya están listos con sus ejercicios. Y si hay alguna otra, pero no hay más que eso es todo. Me extraña que, a ver, algunas cosas funcionan de esa manera. Pero adelante. Inge, a mí me salió el fee requerido 33,9. Con eso se ha aproximado mucho a 0 y lo he colocado como el fee requerido. Inge, ¿estaría bien? Sí. Entonces, en tu caso, sí, eso me parece más lógico porque no tendría mucha explicación aparte de eso. Si realmente haciendo las operaciones bien sale eso, está bien. Entonces, posiblemente, pero claro, o sea, no puedo revisar en base a lo que han dicho. ¿Quién me hablaba? Ya me olvidó. Yo, ingeniero Gabriel. Entonces, posiblemente tienes algún errorcito en el cálculo, sobre todo porque hay alguien que al seguir esto ha llegado a 33.9, ¿me entiendes? Ingeniero, yo coloqué, por ejemplo, los valores de YN del ejercicio para ver si me salían los mismos resultados con mi tabla, digamos, y me daba los mismos resultados el libro, solamente en los YN estaban equivocados. Y entonces, al reemplazar con los YN correctamente, bueno, al intentar ahorita con 33.9, no me da tampoco, me da 169, por ejemplo. Uh-huh. Ya. No, entonces me inclino para poder guiar, pero no puedo entrar a más detalle. Esto es un análisis razonable, pero en este ejercicio yo diría que realmente el factor está cerca a 40 y que en esa tabla, a pesar de que parece que la has comprobado, ha fallado alguito, porque dos otros encuentran el valor que es lógico en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿por qué han hecho algo en especial los que me han dicho que han sacado cerca de 40? Inge, yo hice el procedimiento que usted nos explicó, me salió, como le dije, 33,9. Sí. Ya, no, entonces en general los tres que han hablado, pues han hecho lo mismo en general, pero uno no converge. Eso quiere decir que hay que pulir en alguna cosita en la tabla, ¿no? No le veo otra explicación para Velázquez. Está bien, ingeniero. Bien, ok, cerremos esto. Una pregunta más, Inge. Adelante. En la tabla, la última fila, ¿de dónde salen esos valores? ¿Puedes repetir que no te escuché bien? En la tabla Excel. Hay una última fila y esa donde está el 55.46, 75.42. ¿De dónde salen esos valores, Inge? Ahí un poquito, ¿no? De aquí, pensando en este concepto, el valor de Pn-1 se asocia con el lado izquierdo de este bloque y el otro valor, el Pn, se asocia con el lado derecho cuando estamos en esta dirección.
Por lo tanto, si tú llegas al último bloque, hay un PN ahí y el último valor se refiere a eso. Entonces, ese bloque tiene un valor aquí y otro ahí. Y ese es el que pasa de un lado a otro lado y por eso aparece en la tabla el de un lado y el del otro lado que va al siguiente. Y como este es el último, pues de ahí viene. Pero cuando hagas tu tabla te va a quedar muy claro. Ingeniero, antes que se me olvide, también había una pequeña error en el cálculo, creo que en el 515, no sé si soy yo, solamente yo. El A2 me daba diferente. ¿El No sé A2? sí, en el 515. No sé si a mis compañeros igual les dio diferente. Sí, a mí también. 4, en lugar de ser 5.2 sale creo 4.89, 4.90 y algo. ¿Eso te salió? Sí, ingeniero. A mí también. Por ahí. Pero lo que yo pensaba al hacer ese cálculo es que había tanto ángulo que no le he dado tanto tiempo como ustedes y he dicho, ay, tengo que revisar el ángulo. Pero les ha salido lo mismo con esos datos, ¿no? Estamos de acuerdo, salía menos. Bien, cerramos. ¿Algo más pueden comentar? Sí, Inge, una cosita. Adelante. No sé si ya explicó qué pasaba si no salía el N negativo. Tal vez ¿El no qué, sé. perdón? Si el LN salía negativo. Sí, no hay problema. Cualquier valor que te salga ahí, realmente porque es un asunto de vuelco, cuando calcules estos valores, PN, T o S, porque no vuelca, te olvidas de ese resultado, ¿no? Igual que aquí salió un negativo, aquí te va a salir cualquier cosa, ya no importa, porque el que importa es este otro valor. Ah, ok, Inge, gracias. Bien, entonces volvamos a túneles. Bien. ¿Qué hemos dicho en la clase de ayer? Hemos hablado del proyecto Misikuni y hemos entendido que ahí hay varios túneles, todavía no construidos, pero en diseño, el que va de Putucuni a Vizcachas, trasvase de aguas, y de Vizcachas a la presa Misikuni para aumentar el agua del embalse. Todavía no construido. Quizá a alguno de ustedes le toque eso en los siguientes años. En la presa Misikuni hemos dicho si hay un túnel. En esa presa Misikuni tenemos el túnel de desviación, que hemos entendido es ese,
Y en fotos el túnel es este cuando ya estaba construida la presa. Nos acercamos y vemos esa situación. Antes de aquello, cuando la presa estaba en construcción, lucía así. Y del otro lado de esa manera y acabado de esa manera. Hemos visto más detalles, ¿no? Y eso asociado con el túnel en este sector y por detrás el vertedor, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros viendo. Luego hemos dicho, en Misikuni nos vamos a este otro túnel, este de acá, Bocatoma Calio, 20 kilómetros, y decimos Bocatoma Arese. Arriba de esta manera, Bocatoma, y al otro lado Calio, y Calio el 2008 lucía así, el 2020 lucía de esa manera, y después toda la obra asociada con el penstock y la generación de energía eléctrica, ¿no? Eso hemos dicho era nuestro proyecto. Y ese es un túnel asociado con el agua. Si pasamos a los túneles carreteros, lucen así, hemos visto ayer, o de esa manera. Y finalmente nos dan una sección típica, tanto los carreteros como los otros, pero los carreteros en especial nos dicen que estos lados se llaman hastiales, este clave. Se hace la excavación, luego hay sostenimiento, revestimiento y una contrabóveda. Y eso son formas típicas, lo que hemos visto en la primera clase. Y a continuación nosotros decimos, detrás de estos túneles, por supuesto que hay ciertas asociaciones de reconocimiento del terreno. En otras palabras, el estudio geotécnico que debe haber, que dependen de qué fases estamos, de estudio previo, anteproyecto, proyecto, construcción. Si vemos el detalle de proyecto, aquí nos dice, mire, usted lo que tiene que hacer es fotointerpretación, geofísica, sondeos mecánicos y ensayos. De esa manera va a poder hacer la cartografía de detalle, un mapa sabiendo dónde hay qué tipos de rocas, todas esas cosas, donde hay ciertas estructuras geológicas. Además, la división en unidades rocosas va a poder distinguir dónde hay qué. Las discontinuidades a detalle, la interpretación geotécnica, deslizamientos, alterabilidad, clasificación, resistencia, deformabilidad, va a poder saber todo de las rocas, incluso el agua. Eso es lo que se debe hacer para un túnel. Y en forma general, cuando se sabe todo eso, uno tiene que hacer un trazo y dice, en forma muy general en cuanto a la geología, no haga ese trazo en un anticlinal porque puede haber mucha agua, en forma muy general. Tampoco lo haga en este otro lado, en un sinclinal, porque estos lados son inestables. Cuando estamos hablando de estas otras estratigrafías, igual tenga cuidado cuando avanza, ¿no? Pero hay ciertos casos, como este por acá, en el que puede estar más tranquilo en cuanto a estabilidad. Pero no nos vamos a preocupar mucho de estructuras geológicas, solo son ideas generales. Pero sí condicionan las discontinuidades nuestro túnel, por eso siempre hay que tener en cuenta cuando se haga el diseño, si estamos en una posición A o en una B o en una C con relación a esto que es el anticlinal o sinclinal, hay que tomar en cuenta. Si uno puede decidir por dónde va a ir el túnel, pues analizo de forma general el efecto que tienen las discontinuidades de una u otra forma. Y especialmente, vuelvo a leer esto, no nos preocupamos más. Otro cuidado a priori es la cantidad de agua. Uno puede tener una formación como lutita arenisca, típica. Aquí en Misikuni, en el sillar, podemos tener esas intercalaciones.
Y puede ser que en una arenisca, porque arriba hay un laguito, pues el agua esté saturando esa roca, pues no la anterior y no la lutita, pero queda confinada entre dos lutitas. Y el rato que uno abre el túnel, se vacía el agua. Y si yo estoy ahí parado y realmente me viene un río, es muy peligroso. Entonces hay que tener cuidado en saber las condiciones de agua. Y a veces, si este es mi túnel, podrían darse así en ciertas formaciones geológicas, siendo la presión mayor a la entrada y salida que en el medio, o de esta u otra manera, siendo mayor en el medio. Entonces, tengo que saber las condiciones de agua como parte de la exploración del suelo. Eso es lo que quiero decir. Eso es todo en cuanto a consideraciones adicionales. Después, la misma idea que hemos visto en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de este semestre. Bien, con estas consideraciones adicionales de muy especialmente tener cuidado con las discontinuidades y adicionalmente con el agua. Perfecto. Veamos ahora cómo se construye un túnel. Entonces veamos un video con todo el proceso constructivo. Lo vamos a ver varias veces en este capítulo. Empecemos con la primera vez. Bueno, me salté ahora sí. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón fibras metálicas. A continuación se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cercas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectados de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un fase de excavación, para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización, colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encocado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencozado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abarcan despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Perfecto. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos muestra? Que hay una etapa de construcción, de excavación, luego una de sostenimiento, a continuación una de revestimiento, más otras cosas. Todavía no es que hemos entendido todo, pero una primera idea. Entonces vayamos con respecto a la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Excavación. Entonces, en lo que queda de esta clase, hablemos de excavación.
primera idea, hay partes y se actúa de diferente manera cuando el terreno es de buena calidad o cuando el terreno es de mala calidad. Si el terreno es de buena calidad, entre 8 y 12 metros, para un túnel típico de carretera con esta forma, y altura de 8 a 10 metros, debe hacerse una primera fase, que es lo que veíamos en el video, una segunda y tercera. Y la primera se llama avance, la segunda destroza central y la tercera destroza bataches laterales, especialmente en el español de la península. Y si es de mala calidad, para las mismas dimensiones típicas de un túnel de carretera, hay que añadir una contrabóveda, un sector 4, contrabóveda, ¿no? Entonces, ahí además debo poner sector 4. Entonces, primera idea, la contrabóveda no es automática para cualquier caso, viene dado en terreno de mala calidad, pero ahorita no nos preocupamos. Y si el túnel es más grande, y estamos hablando de una caverna de 10 a 14 metros y de ancho de 15 a 20 metros, ahí están las fases en buena calidad y aquí están las fases en mala calidad. Entonces miren, se empieza por los lados, luego ahí y ahí. Esa es la idea. No hay que saber nada de memoria, simplemente entender la secuencia. Una parte de arriba, la de abajo, la de los lados, hasta más abajo o en cavernas otra cosa. Y bueno, ¿cómo uno elige? ¿Cómo uno elige qué hacer? Entonces hay ciertas tablas que están después en su ¿cómo se dice? En su texto, pero que nos relacionan el RMR con la partición de la sección y el método de excavación. Entonces uno dice, aquí todo se basa en el RMR, partición de la sección y método de excavación. Le damos la vuelta a esto que está en sentido vertical y lo volvemos horizontal y hemos entendido que el RMR aparece ahí, no importan los valores, va cambiando el RMR de 0 a 100 y aquí está la partición de la sección. Entonces me dice RMR es grande, 100, pues sección completa, perfecto, 50, 80, lo que sea. Y luego calosa y destroza asociando con esas partes. Y después aquí, galería de avance, galerías múltiples, contrabóveda. Todavía no entendemos todo, pero entendemos que cada vez más partes si el RMR es más bajo. Entonces, miren qué importante ha sido el RMR para hacer un túnel y primera idea, diseñar por partes mi excavación. Y además el método, miren aquí me dice el método, si estoy en estos rangos de RMR, puedo usar un TBM abierto, una tuneladora. O también puedo usar voladuras hasta cierto valor de RMR. Y más bajo ya no. Tengo que hacer un TBM con escudo, puedo usar, o una rozadora, o un fresado, una escarificación pala. Y uno digo, no sé todavía qué es qué, pero entiendo que todo eso está en función del RMR. Entonces, por ejemplo, digo aquí voladuras, que es lo que he visto ayer, y TBM, y ahí puedo yo decir, primera idea, para un RMR entre este valor y este valor que representa el 100 y el 60, pero también un poquito más bajo hasta 50, se aconseja usar voladuras. Este era el TBM. Y voladuras desde el mismo hasta este valor de 40, más abajo, incluso hasta el valor de 30, que es roca 3, parte de una roca 4. Entonces involucra mucho, ¿no? Pero por debajo de una roca muy mala ya no voladuras, más bien otro tipo que vamos a ver. Entonces, idea 1 de los métodos de excavación dependen del tipo de roca y las fases
los espacios, el área a excavar depende del tipo de roca. Bien, entonces veamos qué se hace en la perforación y voladura. Perforación y voladura, eso quiere decir que yo tengo el frente, hago una perforación, puedo hacerlo con equipo grande o pequeño, y meto el explosivo y vuelo. Normalmente el equipo, y hemos visto la foto ayer, es este, para perforación y voladura, un jumbo. Veamos eso en un video. Un otro video que nos muestra todo lo que involucra la perforación y voladura. Ciclo de perforación y voladura, dice ahí. Ahí está un jumbo y primer paso, tengo que perforar y luego volar. Entonces, este es un jumbo que tiene 3 brazos. Hemos visto ayer uno de un brazo. O sea, está bien. Y este sabe dónde perforar. Ahí está perforando paso a paso todo lo que está marcado. Y como tiene los 3 brazos, se hace lo necesario para optimizar y aparece en verde, rojo y azul todo aquello. Y ahí se sigue avanzando y se nota claramente, se sigue una secuencia para hacer todas las perforaciones que se necesiten. Ya vamos a ver cómo se planea esas voladuras. El proceso es ese que se está haciendo. Y hay un sector en especial que varía, y ese sector en especial puede tener otra distribución y un diámetro más grande. Miren ahí, más ceñido, ¿no? Y un diámetro más grande, ese es el cuele, ahí empieza la voladura. Pero aquí entendemos el proceso. Y más las fotos que hemos visto ayer, la imagen, quien ha hecho este video nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos queda muy claro qué se hace. Y a veces esas perforaciones pueden ser inclinadas, como se ve ahí. El jumbo permite inclinar en ciertos casos, especialmente cuando se asocia con los cueles donde empieza la voladura. Sea como sea, se diseña eso, y aquí dice, en un túnel típico puede tomar entre unos 5 a 4 horas toda esa perforación. Siguiente etapa, cargar. Entonces uno elige qué explosivo va a usar. Ya preparado ese explosivo fuera, y ahí está poniendo esas barras, introduciendo el explosivo en este caso. Y está poniendo todo lo necesario alrededor. Ahí se tiene arriba, abajo, y esos explosivos terminan con ciertos cables de 0,5 a 2 horas. Y después, por supuesto, hay que volar. Y ahí se tiene eso. Se vuela y se tiene el avance. Entonces hay que esperar a que ventile un rato, entre hasta 1 hora más o menos, y luego hay que retirar el material. Hay que hacer el cargado. Entonces ahí está el equipo, y tiende a ser un equipo bajo para entrar en el túnel, ¿no? Como hemos visto ayer. Ahí está. Entonces todo lo que ha volado se recoge y se saca. Ahí se ve la utilidad del equipo articulado, ¿no? Para hacer esos giros. Por eso en obras es articulado. Pero bueno, es el mismo concepto, la misma idea. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso para un típico túnel de carretera con las dimensiones que ya hemos hablado? Ahí aparecía. Y luego dice, hay que limpiar, hay que escarificar, creo es la palabra. Y ahí está, nuestro túnel no ha quedado totalmente
por la voladura que es liso. Entonces uno intenta, es lo que muestra aquí, y se puede utilizar ese tipo de equipo. Y ahí viene el término una rozadora o este otro que ni sabría cómo traducir. Y ahí se tiene el tiempo, hasta 1.5 horas. Y luego el concreto lanzado. Entonces otra vez equipo, y vamos a ver la siguiente clase algo asociado con esto, y ahí está el concreto, parte del sostenimiento. Y noten que se pone al lado, antes ya había algo y se pone el concreto. Y después los pernos, los anclajes, que son de tipo activo. Entonces ya se ha puesto el concreto y ahí se hace la perforación, el taladro, y sobre eso se pone el anclaje pasivo. Hay diferentes tipos. Ese era uno y ahí se está haciendo eso de anclaje en toda la sección. Ese es parte del sostenimiento. Y luego, si se necesita, se pone las cerchas. Entonces, ahora vienen las cerchas. Y se ha puesto una cercha y está el sostenimiento. Entonces, por supuesto, se avanza nuevamente. Por supuesto, a veces se tiene diferentes secciones. Será lo que hemos visto y se repite aquí, es el método de sección completa. Se perfora, se vuela, se ventila, se levanta. Pero también puede hacerse lo mismo en secciones. Entonces, mientras en una sección se vuela, en otra se estaba trabajando en levantar, y ahí se puede ver que es una secuencia. Entonces, miren, mientras se está levantando, haciendo ese proceso delante, detrás se está perforando de esa manera. Entonces es una secuencia y se puede optimizar de muy buena manera estas cosas. O cuando se tienen más secciones, ¿no? De las que hablábamos, uno tiene que dividir en partes, entonces igual, mientras en un lado se perfora y ya puede ser vertical, en otro lado se levanta y en el otro lado también se perfora, se tiene todas esas opciones y se muestra una coordinación, pero es el mismo proceso, ¿no? Eso queda muy claro. Y se ha volado adelante y ahora se vuela el lado, ¿no? Es claro y evidente. Y así vamos por fases, cuando el terreno es de menor calidad. ¿Y cómo puedo decidir eso? En base a el RMR. Excelente, realmente un video muy claro, precioso. Analicemos algunos detalles adicionales. Hemos hablado que estamos en el método de perforación y voladura y las zonas que existen, una primera es A, que se llama cuele, les he hablado ya algo, bueno, ahí empieza la voladura.
Luego hay una zona A que es el contracuele, que es especial. La siguiente se llama destroza en cuanto a voladura. Esta C se llama zapatera, por supuesto siempre en el español de la península. Y el D es el contorno. Uno puede llegar a este diseño. Entonces diseña de tal manera que dice, vamos a colocar aquí alrededor a cierta distancia una perforación y puede uno decir, y esto depende, lo podemos dejar sin carga. Y después hay otros que vamos a ponerle tal carga aquí y aquí está otro elemento con otros diámetros y ahí vamos a poner tal otra carga. Es parte del diseño. Y si pensamos en el cuele puede tener cierta forma, ¿no? Eso es lo que decía. Y ese cuele, visto de arriba, puede ser paralelo, en V, en abanico, no importa. La clave es que hay cierta forma para taladrar. Y en resultado, nosotros decimos plan de carga. Todavía no entiendo cómo hacer el diseño, pero plan de carga, este es mi túnel, voy a avanzar 4.2 metros porque normalmente puedo perforar 4.2 metros y voy a tener una parte de recorte, de cuelo, cuánto vacío, cuánto destroce, cuánto zapatero y decido con ciertos métodos poner una carga en kilogramos de tanto en tales perforaciones, lo que va a ser un total de carga tanto, esta carga en el número de taladros se hace un total y aquí dice, por lo tanto, para volar todo ese volumen vamos a necesitar tantos kilos. ¿Está bien? Consecuencia, yo conozco el área excavada, los taladros cargados, los vacíos, el número de taladros, la longitud de perforación, todos esos detalles y la densidad de carga. 1,42. ¿Y quiénes hacen esto? Ciertos expertos que no siempre son ingenieros civiles. Pueden ser ingenieros de minas que saben más de explosiones que los civiles, o civiles que ya han trabajado en explosivos. Y vamos a decir que en nuestro caso nos dicen voy a volar eso. Y nos presenta este plan y la densidad de carga es 1,42 y vemos adicionalmente esto. Y tenemos que aprobarlo, entonces decimos, bueno, vengo a este gráfico que está en su texto y me dice la sección de la excavación. Sección de la excavación. ¿Dónde estaba eso? $47.5 metros cuadrados. Entonces cerca 50 y digo, esa sección de la excavación, ahí. Y yo veo la roca y dentro de la categoría blanda, dura, medianamente dura, dura o muy dura, yo decido que esa es una roca medianamente dura, entonces estoy por acá. Consecuencia, el consumo específico de explosivos debo esperarlo alrededor de 1.4 kilogramos por metro cúbico. Y me están diciendo la densidad que nosotros proponemos es 1,42. Entonces digo, excelente, procedan. Vuelan y lo que es común es que uno ve, entra y dice, yo he aprobado esto y veo. Y digo, uy, para esta roca y así funciona, le ha faltado un poco, hay que pulir, la escarificación tiene que ser muy grande, o he volado más allá de lo que debo, cosas de ese estilo. Entonces uno puede pulir el siguiente tramo que espera que sea la misma roca y dice que le bajaremos porque parece nomás que el comportamiento ha sido más hacia blando o hacia duro. Entonces le aumentaremos un poco, le disminuiremos y uno puede pulir y pulir en campo. No se olviden de eso. Cuando uno es el supervisor
O cuando uno es el constructor y otro es el que ha hecho el diseño, esta tablita ayuda mucho, pero no para diseñar, sino para controlar. Bien, hasta ahí pueden hacer sus preguntas. Bien. Por supuesto, además uno debe elegir qué usar. Y ahí el tipo de explosivo, y ahí miren la palabra, tipo de explosivo. Anfos, hidrogeles, emulsiones, anfos pesados, gelatinosos, pulverulentos, explosivos de seguridad. Y me dice, los anfos pues tienen resistencia al agua mala y los hidrogeles excelente. Entonces, primera decisión, si yo espero mucha agua, pues no podré usar anfos. Pero si espero algo seco, podré usar. Entonces, ahí tengo una forma de elegir. Unos son más baratos, otros más caros. Los más comunes, más baratos son los anfos. Y ahí me trae ciertos nombres. Bueno, nosotros no somos expertos, no hay problema. Alguien diseña y nosotros ahora tenemos una idea. Y si además quiero controlar yo esa sección, me dice para los 50 metros cuadrados, adicionalmente, yo puedo ver para el tipo de roca medianamente competente que, miren qué interesante, el número específico de taladros, el número por metro cuadrado. Y aquí me dice, se espera que haya como 1.7 taladros por cada metro cuadrado. Entonces, ¿cuál era mi? ¿Dónde estaba mi diseño? Aquí. Entonces yo puedo ver la densidad de taladros y aquí me dice 2.19 metros por cada metro cúbico. Metros por metro cúbico. Entonces, especialmente quiero el número de taladros, 104 por metro cúbico, 47 por 4.2, ¿no? Entonces ahí tengo un valor y puedo comprobar. Esa es la forma. Hasta ahí, teniendo una idea general. Bien, entonces en ese sentido, digo, queda claro que a veces puedo yo excavar de esta forma y a veces de esta manera. En el video que he visto eso, que puedo realmente ir de esa forma o de esta otra, no hay problema. O sea, así o así. Y lo que tengo ahora está en su texto es la forma de diseñar la boladura cuando la hacemos vertical. Y no vamos a ver detalles para que aprendan después si es que es lateral como es la mayoría de los túneles, pero ya va más allá en cuanto a tiempo. Entonces decimos, veamos unos detalles. Y el ejercicio 6.1 dice, para este ejercicio, determinar todos los parámetros requeridos para perforar y volar el siguiente macizo rocoso puede asumir valores típicos si le hace falta. Entonces, considere que aquí hay 4 metros, aquí hay 10 y de altura hay 5 que quiere volar. Entonces hay que usar el texto y me dice, primero hablemos de definiciones, de tipos y etcétera, etcétera. Y el que tenemos es un banco. Y lo que queremos diseñar son parámetros geométricos de perforación, de carga y de tiempo. En cuanto a los parámetros geométricos, altura, ancho y largo del banco, talud y cara libre. Ya prácticamente eso viene el ejercicio, es lo que queremos volar a continuación.
De perforación, el diámetro y la longitud del taladro y cómo debe ir la malla. La carga, la densidad, la columna explosiva, la longitud de taco, que ya voy a ver qué es, las características físico-químicas del explosivo y de tiempos de retardo entre taladros, secuencia de salidas de los disparos. Entonces uno dice, hay hartas cosas y nunca he visto explosivos. ¿Será muy difícil? Bueno, como todo en ingeniería civil, se reduce a ciertas ecuaciones muy empíricas. Veamos detalles muy rápidamente para que ya puedan empezar a diseñar y la siguiente complementamos. Entonces decimos, dimensión de la voladura. En ese banco, pues hay un volumen total que queremos volar. Y ese volumen total tiene que ver con el largo por el ancho por la altura. El largo por el ancho por la altura. Entonces, no es nada más que pensar en esa dimensión, y pensar en la altura, y ese es el volumen, facilísimo. Y además me dice la masa total. Entonces, si yo quiero la masa total, multiplico por la densidad de la roca y no hay problema. Es una ecuación, aunque uno no sepa qué es peso unitario. Perfecto. Entonces, eso es lo que quiero volar. Y me dice, mire, primero escoja el diámetro de perforación para aquello. Y hay varias maneras. Entonces dice, hay el diámetro phi. Y esa relación de phi dice que tiene que ver con la longitud en pies, ¿no? Eso es clave, y el phi en pulgadas, y además tiene que ver con la altura total. Entonces, si la altura es 10 metros, si la altura es 5 metros entre 4, y ahí aparece el valor de phi. Entonces, por ejemplo, 5 metros entre 4, 1,25, consecuencia, estos son 32 milímetros. Esto en pulgadas, 1/4 de pulgadas, 32 milímetros, y ese debe ser el diámetro de la perforación. Puede ser el que salga del otro lado o L a partir de phi, dependiendo si tengo L primero, puedo escoger, pero fíjense la idea de y que queda definido por la altura. Listo. Y luego me dice, y este L puede venir definido por 0,3 de B. Perfecto. Y yo digo, entonces, en ese sentido, acabo de definir el diámetro del taladro, eso de ahí, y además un valor de L, la longitud de perforación. Y aquí aparece además un taco, altura de columna y sobre perforación. La otra gráfica me ayuda más. Si fuese inclinado, no importa. Me dice, mire, esta es la altura H que hemos utilizado para la longitud de L. Y aquí aparece un taco, así se llama, una columna de carga y una carga de fondo. Y de esta altura, una sobreperforación, a eso se refiere la sobreperforación. Entonces aquí veo y digo, ya, entiendo. Un taco, un espacio, una columna de carga y después una sobreperforación. Entonces la longitud de perforación más sobreperforación hacen todo. Perfecto. Y me dice, facilísimo, utilice eso. Y vas a ver L. O al revés, si volvemos hasta aquí y tenemos L, hallamos phi y estamos bien. Y después dice, muy bien, con eso en mente y esto que acabamos de ver, esa sobreperforación depende de su roca, si es blanda o media, dura, muy dura. Entonces uno dice, por ejemplo, voy a usar la media de 10 a 11 de phi. Perfecto. O también puede decir SP03 de B, que B ya, digo, es otra cosa, ahorita veo. También es posible. Y ese taco
dice, puede ser este valor o este, no hay problema, puede ser B. Entonces, de esa manera, uno hallado ese taco, tiene ese valor de E y tiene la sobreperforación. Ese taco puede hallarse de otras ecuaciones. Siempre es así, un montón de ecuaciones, no importa. Y luego dice, puede hallarse la altura del banco, pensando en lo que va a cargarse. En nuestro caso, ya queremos hallar una altura definida. Y este valor de B, que hemos dicho que entra, también puede hallarse en función de ese diámetro, el B en metros y phi en pulgadas. Es un ejemplo. Y hay otras ecuaciones, no hay problema. Entonces, o puede utilizarse esta otra ecuación, o puede utilizarse esta otra ecuación, pero miren, esta está facilita, ¿no? Igual a phi. Entonces, ¿qué era B? Aquí está. Entre S y S, ahí aparece el valor de B. Entonces ya tengo definido el diámetro, tengo definido B, tengo L, tengo el taco, tengo la sobreperforación. Y por supuesto la altura del banco también tengo. Cuestión de usar una de esas ecuaciones. Y luego me dice ahora le falta el espaciamiento. Entonces para el espaciamiento, en la práctica normalmente el E para una perforación cuadrada es B o tiene esta otra relación. Listo. Y por supuesto también uno puede tener relaciones de L sobre B, no hay problema, puede utilizar varias ecuaciones. Y luego de tener esa geometría, dice, vamos a hallar la columna explosiva. Para la columna explosiva, no se olvide que se refiere a eso, en otras palabras, la carga de columna es esa, una carga de fondo. Y obviamente todo esto debe tener explosivo y arriba no. Entonces queremos hallar aquello y me dice la carga de fondo, esta longitud del fondo hasta cierto lugar, la puede estimar con 1,3 de B. O sea, ahí aparece siempre lo mismo, ¿no? 1,3 de B o 2 de B o lo que sea. Y adicionalmente la otra la puede estimar de esta o de esta ecuación. 2,3 de B. Consecuencia, en este caso ha definido, el taco ha definido esta parte y esta otra. Entiendo qué es la longitud del taladro, qué es la sobreperforación. Y bueno, así puede uno decidir, y ya no entramos en más detalles en tener cargas de esa forma, de esa otra forma, así de sentadas, hay el tiempo. Cuando hay sobreperforación, una excavación, cuando se llega a ese nivel sale un lomo, cuando se llega más arriba se perfora de esa forma, entonces lo ideal es quitar todo, ¿no? O sea, con sobreperforación y le queda ahí hasta ese nivel. La sobreperforación, hacer que solo vuele hasta ese nivel, esta es la mejor manera. Y por último, lo que habíamos dicho, la carga específica, el total de explosivo utilizado entre el total de metros cúbicos con un volumen que lo conocemos, B por E por H, y con un volumen de explosivo asociado con esas ecuaciones. Otra vez un diámetro por un CE. El CE, el total de explosivos sobre metros cúbicos. Y así otros factores de carga, etcétera, etcétera. Un CE asociado con estos valores en la primera fila, en la segunda fila. Voy con calma, pero todos valores conocidos, ¿no? Entonces puedo hallar ese C y de esa manera puedo determinar rápidamente este valor de C, que es la carga específica, ¿no? Bien, entonces con eso dicho y otros detallitos, hemos podido ver estos parámetros. Por lo tanto, ustedes, así de rápido como hemos visto, deben agarrar en este ejercicio 6.1 y determinar todo lo que puedan. Son muchas las opciones para pensar esto: 4, 10, 5. Y por supuesto ahí uno debe estimar ciertos
valores adicionales, tomen valores típicos para una roca media en general con un peso unitario de unos 25 kilonewtons. Y el otro caso, el diseñar esto igual sigue un proceso así, pero ya no lo vemos, ya solo decimos tendría que leer mucho más, igual queda en su texto para futuras ocasiones. Bien, todavía había algo más que decir, pero quedo ahí. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien, entonces solo no se olviden ir sobre la voladura, es el ejemplo 6.1, y complementamos la siguiente clase. Tengan muy buen fin de semana.